La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 24º domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos instruye a los discípulos del Señor sobre una experiencia quizás no fácil, pero necesaria en el camino de la salvación y en la vida comunitaria, en la vida de fe. Y es la experiencia del perdón. Todos necesitamos ser perdonados por Dios. Debemos partir de ese hecho. Todos le debemos a Dios muchísimo más de lo que otros puedan debernos a nosotros. Todos le habremos fallado a Dios muchísimo más de lo que otros puedan habernos fallado a nosotros. Entonces hay que partir de esa experiencia de ser perdonados. La parábola de hoy que nos presenta el Evangelio según San Mateo hace ver eso de que el primero le debía mucho a su Señor y fue perdonado. Lo justo era que lo vendieran a él, a su familia, a sus posesiones, para poder saldar algo de la deuda que tenía aquel hombre. Pero fue perdonado, fue perdonado. Entonces también él tendría que haber hecho lo mismo, pero hizo lo contrario. La generosidad para perdonar las ofensas de los demás es lo que el Señor llama. Pedro le dice a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y él mismo da una posible respuesta que, según Pedro, es ya bastante generosa, hasta 7 veces. Esto le dice Pedro. Algunas corrientes de pensamiento de ese tiempo pensaban que el perdón podía darse hasta 7 veces. Y Jesús va mucho más allá y no le pone límites al perdón, sino que dice hasta 70 veces 7. Y sabemos que el número 7 tiene un significado de totalidad, es decir, siempre. El cristiano debe tener el corazón limpio y generoso para perdonar siempre las ofensas de los demás. Esto es necesario, mantener el corazón limpio. Podremos entonces practicar el perdón hacia los demás, habiéndonos sentido
perdonados y, como dirá el Papa Francisco, misericordiados por Dios. Esta es una de las obras de misericordia también, soportar con paciencia los defectos de los demás, ¿verdad? O las ofensas de los demás. Es posible que en este tiempo de pandemia, y no solo en pandemia, estamos ante la pandemia del COVID, pero el enemigo Satanás nos ha metido un sinfín de pandemias también, el egoísmo, la vanidad, el orgullo y tantas situaciones que no nos permiten estar sanos para el reino de Dios, para trabajar por el reino de Dios. Pero es posible también que en este tiempo, por el encierro, por el miedo y por tantas situaciones, hayamos crecido como en nerviosismo. ¿Cómo están esas relaciones dentro de la familia? ¿Qué tanto practicamos la misericordia para con el hermano, la hermana, el papá, los demás miembros? Es necesario el hacer la experiencia de sentirnos perdonados por Dios, perdonados por los demás, y también esa experiencia de dar generosamente el perdón de tal manera que avancemos hacia el futuro en el camino del reino de Dios y no nos quedemos estancados en el pasado, en donde es posible que hayan heridas y dificultades que llevamos, pero que no vale la pena mantener. El Señor nos ayude para recibir la generosidad de su misericordia que siempre nos perdona, y también para poder tener generosidad en el corazón, tener paciencia ante las limitaciones de los demás. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.